Hola amigos y hermanos en Cristo, la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes y también su gracia sea con ustedes. Vamos a seguir con el estudio del video pasado, solo que quería decirles algo acerca de la importancia de por qué estudiamos las profecías y los cumplimientos, ¿verdad? Y una es para saber quién es el Señor Jesús, por eso así le he puesto yo a estos videos. Y la otra es que el mismo Señor Jesús en Lucas 24:13 dijo, o sea que ahí empieza la historia de dos que iban caminando y platicando, ¿verdad? Vamos a leer y dice el 13. Y mira, dos de ellos estaban yendo el mismo día, el día a aldea distando estadios 60 de Jerusalén. O sea que esa aldea estaba a 60 estadios. ¿Verdad? Y les quiero dar números para que sepan que un estadio tiene 606.95 pies, casi 607. Y una mía tiene 5.280 pies. Entonces, si ustedes hacen sus cuentas, se van a dar cuenta que 60 estadios son como 7 millas, más o menos. Eso es lo que ellos iban caminando. Para la cual nombre dice aquí Emaús, o sea que la aldea se llamaba Emaús. Y estos conversaban los unos con los otros sobre todo lo habiendo sucedido. Dice el 15, dice, y aconteció en el conversar de ellos y discutir también el mismo Jesús, acercándose, caminaba con ellos. Sin embargo, ojos de ellos estaban sujetos de no reconocerlo. Dijo entonces a ellos, ¿cuáles las palabras estas que intercambiáis unos con otros caminando? Y estáis sombríos, o sea, tristes. Así son. Ajá. Respondiendo entonces uno para el que nombre Cleofás, porque tiene un acento ahí, dijo a él, tú solo vives como extranjero en Jerusalén, como quien dice, solo tú que eres extranjero vives en Jerusalén y no supiste lo acontecido en ella en los días estos. Y díjoles, ¿cuáles? Ellos entonces dijéronle, lo sobre Jesús el Nazareno, que resultó varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como ciertamente lo entregaron los principales sacerdotes y los arcontes, quiere decir los del concilio, o sea que era un concilio que tenían ellos y eran pues líderes de nosotros a juicio de muerte y crucificáronlo. Nosotros, sin embargo, esperábamos que este es el viniendo a redimir a Israel, porque ellos esperaban un Mesías, un redentor que los librara físicamente de los romanos y de todos los pueblos alrededor, ¿verdad? De la esclavitud que les daban ellos. Entonces ellos, por eso le dijeron esto. Pero con todo esto, esto tercer día es desde que esto aconteció. O sea que este era el tercer día cuando Él resucitó, pero también
Bueno, ustedes pueden leer el resto, vamos a llegar a a la enseñanza. Y entonces, dijo el 25, y dijo a ellos, o sea, Jesús dijo a ellos, oh necios y lentos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿No esto era preciso padecer el Mesías y entrar en la gloria de él? Y fíjense lo que les dijo el 27, y comenzando desde Moisés, porque desde ahí están las profecías, y desde todos los profetas interpretó para ellos en todas las escrituras acerca de sí mismo. Y se acercaron a la aldea donde iban, y hizo como que si iba lejos, pero el punto es que él les explicó de las escrituras lo que decían de él, porque es importante, pues es muy importante. Por eso les quería decir eso nada más. Vamos a ir a Isaías 52, donde nos quedamos la última vez. Y vamos a ir, quiero ver. Dice 52, 6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos cada uno a su camino, nos volvimos, y Yahweh cargó en él toda iniquidad de todos nosotros, fue oprimida y él fue afligido y no abrió su boca. Como cordero a la matanza fue conducido, y como oveja de delante, de su esquilador, enmudeció y no abrió su boca. Y miren lo que dice en Mateo 27, 12. Mateo 27, 12 al 14. Casi todo el cumplimiento está en Mateo 27. Dice el 12, dice, y en el ser acusado él por los principales sacerdotes y los ancianos, ahí está la palabra la otra palabra que ocupaban los ancianos, nada respondió. Entonces dícele Pilato, fíjese, nada respondió, él no decía nada, porque él puso su vida, o sea que él podía haberlo evitado, pero no quiso. Entonces por eso no respondió nada. Entonces dícele Pilato, ¿no oyes cuánto contra ti testifican? Y el 14 dice, y no respondióle a él ni siquiera una palabra. Así que maravillarse el hegemón muchísimo. El hegemón es el Pilato, es el que presidía la asamblea que estaban haciendo ahí para acusarlo, para condenarlo y para matarlo. Entonces, ahí se cumplió esa profecía, que no abrió su boca. Vamos a ir a por opresión y por juicio fue tomado, y su generación, ¿quién consideró? Como quién la contará, que fue cortado de tierra de vivientes, y por transgresión de mi pueblo golpeó a él, y Dios
y se dispuso con malos su sepulcro y con rico en sus muertes. Fíjense lo que se lo voy a repetir, dice. Y se dispuso con malos su sepulcro y con rico en sus muertes. Vamos a ir a ver Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Entonces dice el Mateo 27, 57, dice, noche entonces resultando, vino hombre rico, oigan, de Arimatea, el nombre José, que también él fue discípulo de Jesús. Ahí se cumplió lo que se dijo en Isaías 700 años antes de que el Señor naciera y fuera muerto y resucitado. Se dijo, y este hombre de José de Arimatea era rico, era hombre rico. Y aquí hay muchas otras profecías, ¿verdad? Está una en el Salmo 34, 20. Vamos a ir a Salmo 34, 20. Fíjense lo que dice en Salmos 34, 20. Muchas desdichas del justo, pero todas ellas lo libra Jehová. Guarda todos sus huesos. Uno de ellos no es quebrantado, fíjense. Esta es la profecía que si fue David el que hizo que creo que sí, fue como 900 años o 950 años antes de que Cristo naciera. Y vamos a ir a ver por qué de esto. En Éxodo 12, 46, Éxodo 12, 46. Estos son los mandamientos que Dios le dio de cómo hacer la Pascua, que le llaman. 12:46. Dice, esto está hablando de cuando ellos les dijo que hicieran la Pascua, que era un cordero
creo que de 1 año, y, y limpio, que no tuviera defecto ni mancha, nada, de que fuera perfecto el cordero o un cabrito, para que cuando pasara el ángel de la muerte que iba a pasar, que iba a matar a los primogénitos de, de Egipto, ¿verdad? Ellos tenían que matar al cordero, sacarle la sangre y con un hisopo, que es una planta, ellos la llenaban de sangre y en el dintel de arriba y en los 2 postes de los lados de la puerta, ahí pusieron la sangre, lo mancharon de sangre. Entonces el ángel de la muerte que pasaba no veía la sangre y pasaba por encima y no les hacía nada a los primogénitos de los hebreos, ¿verdad? Pero los egipcios, a todos los egipcios les mató el primogénito, incluyendo al hijo del faraón. Por eso terminó dejándolos ir, y aquí es cuando el Señor les está diciendo cómo comerlo, cómo hacerlo. O sea que ellos tenían que comerlo, no dejar nada para el día siguiente. Dice, en casa una se comerá, en una casa, quiere decir, tienen que estar adentro de la casa. No sacarás de la casa de la carne afuera, y hueso no quebrantéis. Que no lo quiebren, pues, en él, en el cordero, ¿verdad? Por eso el Señor se llama el Cordero que quita el pecado del mundo, porque Él hizo el último sacrificio. Desde Moisés, que vivió como 1200 años antes de Cristo, y hasta el Señor Jesús, Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, dando su vida por nuestra salvación. Entonces, en esto, aquí Dios les ordena que en una casa se comerá, y no sacarás de la casa la carne afuera, y hueso no quebraréis. No podrían quebrar en el animal. Entonces ellos se tenían que comer toda la carne toda la noche, con su vara en su mano, con su bastón o vara en su mano, y velando toda la noche para que el ángel de la muerte no les matara el primogénito. Entonces, aquí fue el mandamiento, ¿verdad? Pero vamos a ir a Juan 19:31. Juan 19:31. Fíjese lo que dice aquí. Dice, creo que es el 32. Por lo tanto, judíos, o sea, por lo tanto judíos, para que no permanecieran en la cruz los cuerpos en el sábado, porque era cuando mataron al Señor Jesús, era el Passover, la Pascua, que pasaba, el pasar sobre, quiere decir, era un sábado que ellos celebraban como día de reposo, y hacían el ritual que le habíamos ordenado Dios a Moisés. Todo lo hacían igual, porque Pascua era porque grande el día
de aquel el sábado. Era un sábado grande, no era un sábado como todos los sábados de cada semana, no. Pidieron a Pilato que quebraran de ellos las piernas y fueran retirados. Pidieron pues los soldados y del primero de los ladrones que estaban crucificados con el Señor, y del primero quebraron las piernas y del otro del co-crucificado como el que estaba crucificado con él. Sin embargo, Jesús viniendo, cuando viéronlo, ya había muerto, ya habiendo muerto, no quebraron de él las piernas. Fíjense, ahí se cumplió lo que Dios dijo allá en el Salmo. Y después vamos a ver este es otro cumplimiento, sino que uno de los soldados con lanza de él el costado traspasó e inmediatamente salió sangre y agua. Ya lo hemos dicho, pero vamos a decirlo en Zacarías 12:10, fíjense. Y fíjense lo que dice Dios aquí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y súplicas, y contemplarán a mí, dice el Dios, a quien atravesaron, y harán lamento por él como se lamenta por el unigénito. Fíjense, esta es la profecía, el unigénito. O sea que por eso él explica, dice, cómo se lamenta por el unigénito, y se afligirán por él como que se afligirían por el primogénito. Primero menciona el unigénito y después el primogénito. Entonces está hablando de que a él lo atravesaron, a Dios, pero lo que atravesaron fue el cuerpo de su hijo. Pero Dios estaba ahí, ¿verdad? Dios estaba ahí. Entonces, vamos a ir a ver otra, ¿cómo se llama? Profecía. Vamos a ir a Salmos 22:18. Veintidós 18. Puedo contar todos mis huesos. Ellos, puedo contar todos mis huesos. Ellos miran observan en mí, reparten mis vestiduras para ellos.
reparten mis vestiduras para ellos y sobre mi túnica echan suertes. Esta es la profecía que se dijo en Salmos. Y ahora vamos a ir a ver el cumplimiento en Mateo 27:35. Casi todo está en Mateo 27:35. Y habiendo crucificado entonces a él, se repartieron las vestimentas de él, echando suerte, como un dado, con dados, a ver quién se las ganaba, ¿verdad? Para que fuera cumplido lo dicho por el profeta, dividieron las vestiduras de mí. Para que fuera cumplido, dice, lo dicho por el profeta, dividieron las vestiduras de mí entre ellos y sobre la vestimenta de mí echaron suerte. Fíjense, este es otra profecía y cumplimiento. Hay otra en Zacarías 11:12. Vamos a ir a Zacarías 11:12. Fíjese lo que dice. Y dije a ellos, si bueno a vuestros ojos, dad mi paga, y si no, dejad, o sea, déjenlo. Y pesaron mi paga 30 plata, o sea, 30 monedas de plata. Y dijo Jehová a mí, échalo a la tesorería del templo, échalo a la tesorería del templo, o sea, hermosura del precio que fui valorado por ellos, fíjense. Dios hablando ahí por ellos. Tomé entonces 30 la plata, las 30 monedas de plata, y tiré a él, casa de Jehová, a el tesoro, o sea que al templo. O sea que Judas fue y las tiró en el templo. Y ya vamos a ver la historia de esto, para que vean cómo se cumplió la profecía. Mateo 27. Mateo 27:9. Entonces aquí noten que dice el 9. Entonces fue bueno, vamos a leer la historia porque es bien necesaria. Es desde el 27, desde el 3. Desde el 27 el 3, porque fíjense lo que dice. Entonces viendo Judas, el entregando a él, o sea, el que lo entregó, que fue condenado, o sea, que
que el Señor Jesús fue condenado. Él creía que iba a recibir el dinero y el Señor se iba a defender y no iba a dejar que le hicieran nada, ¿verdad? Pero al ver él que fue condenado, arrepintiéndose, devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Se las devolvió. Y sigue la historia, dice, inocente sangre entregando, no, dice, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos entonces dijeron, ¿a qué a nosotros? O sea, a nosotros qué nos importa. Tú verás lo que vas a hacer, tú verás por lo que has hecho. Y arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y yéndose se ahorcó. Fíjense lo que dice, los entonces principales sacerdotes, tomando las monedas de plata, dijeron, no es lícito arrojarlas al tesoro del templo, porque precio de sangre son. Consejo entonces tomando, compraron con ellas el campo del alfarero para el entierro para los extranjeros. Por esto fue llamado el campo aquel, campo de sangre hasta hoy. Y dice el 9, entonces fue cumplido lo dicho por Jeremías el profeta, diciendo, y tomaron las 30 monedas de plata, el valor de haber sido valorado que valoraron de hijos de Israel. O sea que los hijos de Israel valoraron a Dios en 30 monedas de plata. Y diéronlas para el campo del alfarero, como dirigió mi Señor, como dijo Dios allá en Zacarías. Y noten que aquí dice, entonces fue cumplido lo dicho por Jeremías, dice, pero el único lugar que se encuentra es en Zacarías. Ya se ha buscado, yo he buscado, y han buscado y nadie lo halló en Jeremías. No se sabe si lo quitaron o qué pasó, pero lo hallaron en Zacarías. Entonces vamos a ir a ver otra profecía. Salmo 22, 1. Vamos a ir a ver Salmos 22. Está el Salmo 22, 1. Es un salmo de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mi salvación, palabras de mi ungido. Como quien dice Dios que el Señor Jesús estaba lejos de su salvación porque era necesario que muriera. Pero fíjese, vaya, y ahora vamos a ir a ver, esto fue en el Salmo que se dijo de David. Y ahora vamos a ver Mateo 46. Alrededor entonces de la 9ª hora gritó con voz grande, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Es hebreo. Esto es, Dios de mí, ¿para
¿para qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Para qué me abandonaste? Así dice. Fíjense, ahí se cumplió, ahí se cumplió, fíjense, la profecía que había sido dicha 1000 años antes. Ok, vamos a ver Salmo 16:10. Salmo 16:10. Y así hay, pero muchas profecías. Salmo 16:10. 16. Dieciséis, 10. Dice, pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni entregarás a tu piadoso a ver fosa. Pues no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol es la tumba o el sepulcro. Ni entregarás a tu piadoso a ver fosa. Fíjense, él no fue puesto en una fosa en el suelo, sino que fue en una cueva labrada en una roca. Es diferente, le pusieron una piedra, esa piedra se podía remover. Entonces, vamos a ir a ver Lucas 24, 1 al 12. Es lo que dice Lucas 24, 1 al 12. Okay. Dice, y él ciertamente sábado descansaron según el mandamiento, en el que sin embargo primero de la semana, que es el domingo para los judíos, de madrugada profunda vinieron a la tumba llevando los que prepararon aromas y algunas con ellas. Entonces encontraron la piedra descorrida o movida del sepulcro, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció en el estar enormemente perplejas y ellas por esto, y miraron varones, dos estaban de pie al lado de ellas con vestiduras resplandecientes, inclinando, no dice, asustada entonces resultando ellas e inclinando el rostro hacia la tierra, dijeron a ellas, ¿por qué buscáis el viviente con los muertos? No está aquí, sino que fue levantado. Recordad cómo habló a vosotros todavía estando en Galilea, diciendo que debe el Hijo del Hombre ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día levantarse. Y se acordaron de los dichos de él.
de los dichos de él. Regresando del sepulcro, relataron esto todo a los 11 y todos los restantes. Estaban entonces la Magdalena, María y Juana, María de Santiago y las restantes con ella, las cuales dijeron los apóstoles esto, y parecieron delante de ellos como delirio los dichos de ella, y no creían en ella. Entonces Pedro, levantándose, corrió hacia el sepulcro, y asomándose ve las vendas yaciendo solas, y salió para sí mismo maravillándose de lo acontecido. Y mira, dos de ellos estaban yendo en el... Oh, sí. Entonces, esta profecía, este cumplimiento de las debo. Yo sé que aquí está, pero ahí está que Él resucitó, Dios no lo dejó ahí. Bueno, hermanos, el tiempo se ha terminado. Vamos a seguir con las profecías, todavía faltan muchas. Es bueno que las sepan. Acuérdense que este es la Pascua de los judíos, donde es muy importante para Dios, es muy importante. Y es cuando el tiempo que fue crucificado el Señor para nuestra salvación. Bueno, Dios les bendiga y les guarde, y la paz y la gracia del Señor Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo sea con ustedes. Bye.